anticristo. Hábleme pues del anticristo, que es el tema que usted trae preparado. Sí, bueno, el tema que sí traje es el anticristo, pero yo no voy a empezar primero, que empiece Luis, a ver, que él empiece primero, y vuelvo a decir que no salga de la Biblia y que él empiece. Bueno, él me pregunta a mí del anticristo y quiere que yo hable de primero. Le voy a dar el gusto. Yo bailo al ritmo al que ellos toquen, eso no hay ningún problema. Yo soy un toro acostumbrado a torearme en cualquier plaza. Ajá. La Biblia no dice lo que los protestantes enseñan, que el anticristo es el Papa. Hoy yo quiero que le quede claro a usted y a todos los protestantes del mundo, y también a los católicos, que la Biblia sí habla del anticristo, pero que no habla de que el anticristo sea el Papa, como ellos enseñan. Y si usted no lo enseña, que el Papa es el anticristo, me perdona, pero los otros sí lo enseñan. Y vamos a ver qué va a decir él del anticristo. Como él me pide que no me salga de la Biblia, pues yo no me voy a salir de la Biblia. De la Reina Valera me la van a leer. De la Reina Valera. Vamos a ver qué dice del anticristo. Primera de Juan 2:18. A ver, primera de San Juan, según primera de Juan 2:18. Escuche. Hijitos, ya es el último tiempo. Ajá. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Que el anticristo viene. Y todos ustedes son testigos que ese es el tema más importante de los protestantes, que el anticristo viene y que es el Papa. Ya lo identificaron. ¿Sí? ¿Y cuántos católicos se han salido por eso? Porque el Papa es el anticristo. Y vamos a ver si lo escuchamos del labio de él. Ojalá y no se le ocurra. Viene el anticristo. ¿Hemos escuchado hablar del anticristo? Sí, por eso Juan dice, ya escucharon hablar de que viene el anticristo. Siga. Así ahora han surgido muchos anticristos. Subrayen la palabra muchos anticristos. De modo que si este señor me dice que el anticristo es uno solo, ya no le creo. Porque la Biblia dice que no es uno. Que hablaron, que algunos enseñaron que el anticristo era uno y que era el Papa. Pero que aquí dice que no es uno, que son muchos anticristos. Y van a ver cómo se le devuelve la moneda a los protestantes. Porque ellos dicen el anticristo es uno y es el Papa. La Biblia al revés dice, no es uno, son muchos y son los protestantes. Ponga cuidado, póngale la lupa. Si no está en la Biblia, usted me va a decir mentiroso. Pero lo voy a mostrar con la Biblia. Repítalo de nuevo, de la Reina Valera. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya no es uno, según la Biblia son muchos. Vamos a ver la característica para detectar si el anticristo es el Papa o son los protestantes. Vamos a ver, siga. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya no es uno, son muchos, y ya conocemos que es el último tiempo porque han llegado muchos anticristos. Vamos a ver qué características da. En primer lugar, no es uno, o sea que ya no es el Papa, él no es el Papa. Son muchos. Siga. Salieron de nosotros. Ahí está la característica. Esos muchos que son anticristos, ¿de dónde salieron? Le pregunto a los que me están escuchando y a él mismo, ¿de dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. ¿Saben cómo se llama el papá de los protestantes? Martín Lutero. ¿Qué era? Sacerdote de la Iglesia Católica, año 1520. Se salió y con él muchos se salieron de entre nosotros. Aquí entonces nos dice, es el Papa. El Papa no era evangélico y se salió y se metió a católico. No.
Dice que no es uno. El Papa no se salió de la iglesia evangélica y se metió católico. Dice que son muchos y que se salieron de entre nosotros. Todos los protestantes han salido de la iglesia católica. Todavía los protestantes hoy día están llenando sus filas. ¿Con qué gente? Con católicos que se han salido de entre nosotros. Hago una pregunta. ¿Usted alguna vez fue católico? No. ¿Fue bautizado cuando niño chiquitico? En la iglesia católica no. ¿Su papá fue católico? No sé. ¿Su mamá fue católica? No lo sé. No le conviene saber nada ahorita. A él no le conviene. Porque si su mamá y su papá llegan a ser católicos, él se salió de entre nosotros, él es un anticristo. Y eso no le conviene que el mundo lo identifique. Porque él sigue diciendo que el anticristo es el Papa. Pero según la Biblia, aquí no nos caemos a mentiras. Aquí vamos a la verdad y lo que está escrito. Y si esto no está escrito, lo van a escuchar a él. Ustedes van mirando paso a paso, porque aquí se trata es de que la verdad brote. Y la mentira dura, la mentira de los protestantes dura hasta que salga la verdad, hasta que los católicos sean capaces de sacar la verdad a flote, para que el mundo entero se dé cuenta que los protestantes están engañados. No por maldad, porque este hermano no está engañado por maldad, él no lo hace por maldad, sino porque lo engañaron y él jura que está en la verdad, solamente que nadie se lo ha explicado. Pero si es un amante de la verdad, hoy va a ver que un sacerdote del Dios Altísimo, no un pastor mentiroso, le está mostrando con la Biblia qué es el anticristo. Otra vez, lo último que leyó. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. No se le olvide que el anticristo salió de entre nosotros. Siga. Pero no eran de los nuestros. Pero no eran verdaderos católicos. Siga. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En castellano, ningún católico bien formado, verdadero católico, se mete a protestante. Jamás en la vida. Jamás. El que es verdadero católico nunca se sale de la iglesia católica. Se salen aquellos que están por allá de sinvergüenzas y que nunca viven su fe, que no conocen su fe, y entonces dicen, me meto en evangélico porque voy a cambiar de vida. Sí, conocí a Cristo, aleluya, me entregué a Cristo. Pero así no es. Salieron de entre nosotros, estaban con nosotros, no eran verdaderamente los nuestros. Siga. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y entonces esos son los anticristos. Cristo funda una iglesia. Esa iglesia tiene que durar hasta que venga Cristo. ¿Se acuerda de Mateo 28:20? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Se acuerda Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán. Esa iglesia dura hasta el final. Pero de esa iglesia tienen que salir los anticristos. Y muchos anticristos han salido. Y por eso nos damos cuenta que ya existen los anticristos. ¿Y qué es el anticristo? Aquel que se ha apartado de la iglesia de Cristo. Por eso está escrito en Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesucristo mismo explicó cuando una persona se salía de la iglesia, no quería escuchar a los miembros de la iglesia, estaba en contra de Cristo, ya era un anticristo. ¿Qué es un anticristo? El que está en contra de Cristo. Escúchelo. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que vosotros oye, a mí me oye. Es el católico verdadero. Siga, que escucha a los apóstoles de Cristo. Ahora vamos cuando se convierte en anticristo. Escuche. Y el que a vosotros desecha... El que a vosotros desecha, el que desecha a la iglesia de Cristo, el que rechaza a los apóstoles de Cristo, a mí me desecha. Se convierte en anticristo. A mí me desecha. ¿Qué es un anticristo? El que desecha a Cristo, el que desecha a la iglesia de Cristo, es un anticristo.
¿Y por qué nacen los anticristos? ¿Cuál es el motivo más grande para que un anticristo se salga de la iglesia? A pesar de que eran de lo nuestro, eran cristianos evangélicos. ¿Pero qué se sale de seguir a Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Según dice San Juan, el mismo que habla del anticristo, Juan capítulo 6, del versículo 51, cuando él comienza a dictar el discurso solemne de Cristo, el discurso teológico sobre la Eucaristía, de Juan 6, 51 en adelante, dale. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo se entrega por la vida del mundo en un pedazo de pan. Siga. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La gente que no conoce a Cristo, que no cree en Cristo, critican su discurso. Siga. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Entonces está mostrando aquí sobre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida. Versículo, ahora pase al 60, versículo 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, ¿se acuerda que decía? Se dijo que venía un anticristo, pero no es uno, son muchos. Ahora escuche, muchos de sus discípulos, ¿de dónde salieron el anticristo? Eran de los nuestros. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. El anticristo no es capaz de aceptar las palabras duras de Cristo sobre la Eucaristía. No es capaz. Duras son estas palabras, siga. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Y antes que lea el 66, sepa que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 6. Que si lo unimos, el 6, la señal del anticristo. Escúchela. 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se salieron de entre nosotros. ¿Quiénes son los anticristos? Los que eran de lo nuestro y se salieron de entre nosotros. Por eso está en el 6, que se echaron para atrás y ya no quisieron seguirlo porque no quisieron creer en la Eucaristía. ¿Por qué los protestantes se han salido de la iglesia? Porque no han querido creer en la Eucaristía. ¿En qué se han convertido? En anticristo. Eran de los nuestros y ahora se han salido de la iglesia. Y por eso usted verá que San Juan es el que habla del anticristo. Otra cita donde San Juan habla del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Viene a hablarnos otra vez del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo protestante que diga que viene iluminado por el Espíritu. No creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus. Probemos los espíritus. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí con el hermano. Probando qué espíritu trae. Probar los espíritus. Si son de Dios. Si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas, muchos anticristos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siga. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, no cambia la doctrina, ponga cuidado. Es de Dios. Es de Dios. Cristo vino en carne, no anda diciendo que Cristo era un fantasma, que Cristo era una apariencia, no. El que confiese la verdad que los apóstoles transmitieron a través de la iglesia, es de Dios. Siga. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
ha venido en carne, Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, es decir, inventa otra doctrina, no es enseña otra cosa, de Jesucristo. no es de Jesucristo. Siga. No es de Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios. No, léame bien. Me ha hecho a perder todo. Ajá. No es de Dios. No es de Dios. Y ahora escuche lo que viene. Paren la oreja. Y este es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Aquel que cambia la doctrina. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia, es que Jesucristo vino en carne. Viene otro, habla de Jesucristo, pero de otra manera. Jesucristo no vino en carne. Jesucristo fue como un fantasma. Está cambiando la doctrina. Todo el que venga cambiando la doctrina pasa a ser un anticristo. Siga. El cual vosotros habéis oído que viene. El cual ustedes han escuchado que viene. El anticristo. Siga. Y no es uno, sino muchos. Siga. Y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ustedes los conocen, los protestantes. Siga. Hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Siga. Y lo habéis vencido. Y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. No le tengan miedo a los protestantes. Porque mayor es el Espíritu de Dios que está con nosotros que el que está con ellos. Siga. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y por eso el mundo los oye. Y escuche lo que viene. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios y venimos desde la fundación de Cristo. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El mundo entero está siguiendo y dándose cuenta. Siga. El que no es de Dios no nos oye. Nos maldice más bien. Siga. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que escucha a los apóstoles de Cristo y no cambia la doctrina, ese es de Dios, tiene el espíritu de Dios. El que cambia la doctrina y no escucha a los apóstoles de Cristo, es el anticristo. Por eso Gálatas 1:6 en adelante, Pablo viene a advertir contra esa gente. Y nos viene a decir, tengan cuidado con esa gente, porque ya están en el mundo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos lo encontremos? Escúchenlo. Gálatas 1:6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, estoy tan sorprendido que se alejen del que los llamó, se alejen de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Cuando un protestante sigue un evangelio diferente, se aleja de Dios que lo llamó por la gracia de Cristo. Cuando un católico se sale de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo, se aleja de Dios para meterse a evangélico, para seguir otro evangelio. Ese es el anticristo. Pongan cuidado lo que sigue. No es que haya otro. Y no es que haya otro evangelio. Ellos tienen la misma Biblia que nosotros, nos robaron la Biblia. Solo que le quitaron 7 libros. Siga. Sino que hay algunos que os perturban. Que los perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso el Padre Toro no quiere que perturben el evangelio de Cristo, que cambien el evangelio de Cristo. No es pelear, se trata de demostrar que no deben cambiar el evangelio de Cristo. Siga. Mas si aún nosotros, Martín Lutero, que era de los nuestros. Por eso el anticristo salió de entre nosotros. Y el anticristo sigue saliendo anticristo de entre nosotros. Pero aunque uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio, como Martín Lutero, que era de los nuestros, y anunció otro evangelio, del que les hemos anunciado, distinto del que se ha anunciado de que Cristo fundó la iglesia hasta ahora, sea anatema. Anatema significa maldito. Sea maldito, se convierte en anticristo. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, no dice, si alguien le predica diferente evangelio, váyase con él, ay, qué novedoso, qué maravilloso. Dice, no, tengan cuidado, dale.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. O sea que San Pablo también dice que el anticristo trae el evangelio pero distinto. Y sea maldito. Y San Juan, segunda carta de Juan, el único capítulo que tiene, versículo del 9 en adelante, usted verá cómo dice San Juan, ese que habla del anticristo, y dice que salieron de entre nosotros y que andan enseñando otras cosas. Escuche lo que dice, segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, se extravía, se mete a evangélico, a testigo de Jehová, ¿cómo es? La iglesia, columna y fundamento de la verdad, o cualquiera de esas. No tiene a Dios. No tiene a Dios, aunque se llamen cristianos evangélicos. No tiene a Dios. Se extraviaron. Otra vez, repítalo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Se sale. ¿Se acuerda quién es el anticristo? El que se era de los nuestros y se salió. Otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. El anticristo es el que no persevera en la doctrina de Cristo y se sale, se convierte en anticristo. ¿Qué pasa? No tiene a Dios. No tiene a Dios, se convirtió en un anticristo. Siga. El que persevera en la doctrina de Cristo. El que se mantiene en la iglesia de Cristo, en la doctrina de Cristo y no se sale. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Siga. Si alguno viene a vosotros. Si alguno viene a vosotros, llámese testigo pentecostal, evangélico, como se llame. Y no trae esta doctrina. No lo recibáis en su casa. Los anticristos no hay que recibirlos en la casa, como dicen algunos católicos. Eso es lo mismo. Hay que recibirlos, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es la misma Biblia, es el mismo Dios. No digan mentiras, eso está prohibido en la Biblia. Que a usted le enseñaron otra cosa, sin Biblia, eso es problema suyo. Pero para eso Dios le permite que hoy escuche esta enseñanza fundamentada en la Biblia. Si alguien, ¿cómo traes? Si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Usted ya puede recibir la orden del jefe de la renovación carismática o del cursillista o del legionario, decirle, sí, lo reciba en la casa. Usted verá quién le hace caso, a la palabra de Dios o a ese sinvergüenza que ni siquiera sabe dónde está parado. Siga. Ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Es un pecado, es cómplice. Ahí está lo que dice el anticristo.